La evolución de la escritura. La escritura es tecnología, la más poderosa que la humanidad ha conseguido desarrollar para recopilar, almacenar y difundir información, pero su origen aún es un misterio. Según varios estudios, hasta 4 sistemas fueron inventados a la vez en diferentes lugares del mundo. En Mesopotamia, actual Irak, se usó la escritura cuneiforme alrededor del 3300 a.C. y en Egipto, alrededor de 3200 a.C. se usaba uno completamente diferente. También hay registros de un sistema en pleno funcionamiento en China. Y sobre el 900 a.C. apareció la escritura en Mesoamérica, con los Olmecas. Tal y como se aprecia en el mapa, los primeros signos pintorescos fueron sustituidos por un complejo sistema de caracteres en el sur de Mesopotamia. Estos comenzaron a ser grabados en arcilla húmeda, con un lápiz de caña, haciendo marcas en formas de cuña que ahora se conocen como cuneiformes. Por otro lado, la escritura con tinta utilizando pinceles y lápiz se localizan por primera vez en Egipto, en tierras de faraones. Estas tenían 2 funciones, una ceremonial, tallada y pintada en paredes como los jeroglíficos, y otra al servicio de la administración real y del templo, escrita. Es a partir de esta escritura egipcia que se desarrolla por primera vez un alfabeto desde 1850 a.C. hasta ahora. Paralelamente, en China, los primeros ejemplos de escritura se comenzaron cerca del actual Anyang, a 500 metros del sur de Pekín. Aquí los reyes de la dinastía Shang, 1300 a.C., llevaron a cabo rituales con huesos de animales. En estos se grababan inscripciones con preguntas que se le hacían a los antepasados sobre temas como la rotación de los cultivos, la guerra, el parto e incluso los dolores de muela. Hasta la fecha, se han encontrado casi 150.000 ejemplares que contienen más de 4.500 símbolos. Investigaciones recientes sugieren otro tipo de escritura en el área de Mesoamérica, que se extiende desde el sur de México hasta Costa Rica, cerca del 900 a.C. Esta sería usada por los mayas, mixtecos y aztecas. Todavía quedan muchísimas preguntas sobre el alcance y la complejidad que usó en la Mesoamérica precolonial, ya que gran parte de los materiales que sobrevivieron fueron quemados por los colonizadores españoles. Y la primera evidencia del alfabeto, como lo conocemos hoy en día, fue el alfabeto fenicio. El sistema usaba símbolos para presentar consonantes y los comerciantes lo extendieron por el Mediterráneo y lo usaron para llevar registros y contabilidad. De este alfabeto provino la escritura aramea y el alfabeto griego, lo que condujo al latín, que usamos hoy en día, que presenta símbolos tanto como los consonantes como para las vocales. Primeros medios de la escritura. Los principios de la escritura han ido cambiando desde el principio de los tiempos. Desde el Paleolítico hasta la época más avanzada, diversas estructuras y materiales han aparecido para transmitir su forma de vida o comunicarse. Paredes de cuevas, obras de arte rupestre, rocas o petroglifos. Cuando era imprescindible que los pictogramas, ideogramas o mitogramas perduraran a largo plazo, se grababan sobre soportes fijos. Por ejemplo, paredes de cuevas y grandes rocas. No se considera como una forma de componer, sino como una forma de correspondencia o representación de lo que se ha podido o visto. Arcilla. El barro o arcilla es un material sobre el que se salvaguarda las composiciones más arraigadas. Entre los años 3400 y 3200 a.C., en ellos se conservaban prácticamente todas las composiciones cuneiformes. Las placas de barro solían ser extremadamente ligeras, normalmente cuadradas con esquinas ajustadas. Huesos, madera y tabla de cera. Se utilizaban trozos de madera cubiertas de árbol o tablilla de cera, que básicamente eran lo mismo que la tablilla de barro. Piedra y metales. Las piedras se usaban para la inscripción, que podían ser sacras, honoríficas, conmemorativas, etc.
haciendo el signo gráfico mediante un cincel. Se encontraban sobre todo en grandes estatuas y monumentos.